Muy buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Esta semana tendremos el laboratorio de flora comensal y como ustedes habrán leído en el texto que les enviamos, los microorganismos que alojan en el cuerpo humano son fundamentales para la regulación de diversas funciones biológicas, entre ellas funciones digestivas y regulación del sistema inmunológico. Uno de los objetivos principales de este práctico es no solamente que aprendan a manejar con bacterias en el laboratorio, sino que también tengan una noción de la increíble cantidad de microorganismos que se alojan en las barreras físicas del cuerpo, como lo es la piel y las mucosas. Para ello, realizaremos un práctico en el cual tomaremos una muestra de flora comensal a partir de o la piel o alguna de las mucosas del cuerpo. En este caso, en el ejemplo es de la mucosa oral con una tórula. Este instrumento, la tórula, debe estar previamente estéril. La gracia es arrastrar aquellos microorganismos que se alojan en la boca y no bacterias que están en otras partes. Para ello, luego, esta tórula es llevada a un medio de cultivo. Como habrán visto en la guía, hay distintos medios de cultivo. Estos pueden ser líquidos, semisólidos o sólidos. En este caso es una placa sólida en la cual el medio de cultivo se mezcló con agar-agar, lo que permite que se gelifique y las bacterias crecen sobre esta placa. Veremos durante el práctico diversas técnicas de siembra y también durante el práctico veremos distintos medios de cultivo. Y la gracia de estos medios de cultivo es que permiten crecer de forma selectiva algunos grupos de bacterias. Es decir, nunca vamos a poder arrastrar todos los microorganismos que se alojan un área, en una muestra, sino que siempre está restringido al medio en el cual nosotros lo cultivamos. Sin embargo, esto puede dar mucha información, por ejemplo, de algún patógeno que se aloje en una mucosa. Posterior a la siembra, esta placa es crecida en una incubadora o estufa a una temperatura de 37 grados Celsius, que es similar a la temperatura corporal. Estas estufas pueden ser para placas o pueden ser también para cultivos en medio líquido, como se aprecian acá estos matraces que se ponen en esta incubadora y con agitación crecen. Posteriormente, al cabo de entre 16 y 24 horas, tenemos los microorganismos que crecen sobre esta placa, que es algo parecido a lo que se observa en esta imagen. Como les dije anteriormente, dependiendo del medio de cultivo que nosotros utilizamos, es la interpretación del resultado de lo que hay en la muestra. Por ejemplo, si nosotros tenemos un medio de cultivo que posee sangre y las células que crecen degradan la sangre, eso quiere decir que las bacterias que crecen ahí tienen una capacidad hemolítica. Eso es un ejemplo, pero veremos otros durante el práctico. Vayamos a revisar algunos de los métodos de siembra que se explican en la guía. Uno de ellos es la siembra por estría central. En ella, la tórula se arrastra por el medio de la placa de cultivo, lo que se llama inoculación primaria. En esta inoculación primaria hay mucha cantidad de bacterias, ya que proviene directamente de la muestra. Y posteriormente, con una asa esterilizada previamente, se dibuja este patrón de líneas en zigzag. Esto nos permite arrastrar las bacterias que están en esta inoculación primaria y posteriormente tener un patrón como una malla, una red, en este caso se hizo el patrón en la otra dirección, y obtener cultivos, o sea, bacterias, colonias aisladas a partir de una inoculación primaria. Esto se revisa en el siguiente video. Cabe mencionar que en este caso no estoy utilizando guantes y esterilicé mis manos con etanol. Esto es muy común también en microbiología, ya que se está trabajando con un mechero y los guantes son inflamables. Sin embargo, cuando ustedes trabajen con bacterias que son altamente patogénicas, igual se utilizan guantes a pesar de que se trabaja con mechero. En este caso también estoy usando cotonitos en vez de tórula, es solo para un ejemplo, pero por lo general para las muestras se usan tórulas que están completamente estériles y selladas. Entonces en este caso lo parto con la esterilización del asa. Como se menciona en la guía, esto se realiza en un ángulo cercano a los 45 grados y una vez que el asa está incandescente, esta está estéril. Y como no puedo utilizarla directamente sobre las bacterias porque las mato con el calor, se deja enfriar un momento. Posteriormente voy a pasar este cotonito por mi piel para arrastrar bacterias
Esto es solo un ejemplo, porque lo óptimo sería humedecer un poco la tórula antes de pasarla por la piel, que suele estar seca. Pero como es un ejemplo, es solo para demostrar. Si se fijan, hice un rasgado inicial que era la inoculación primaria y luego con el asa estéril dibujé un patrón de un zigzag para arrastrar las colonias que estaban en el medio y distribuirlas por la placa. Ese es un ejemplo de una siembra por estría central. Otro tipo de siembra que veremos en el laboratorio es la siembra por agotamiento. Es similar al anterior, pero en este caso la inoculación inicial se realiza en un borde de la placa y posteriormente se dibuja una especie de pentágono o, o, o se realizan líneas, estrías, arrastrando esta inoculación primaria. Esto se realiza con el asa y entre cada vez que arrastramos bacterias de un lado al otro, flameamos, esterilizamos el asa. Entonces lo que hacemos es, de esta inoculación primaria donde hay una alta confluencia de bacterias, terminamos en colonias discretas, es decir, pequeños grupos de bacterias que son idénticas entre ellas, provienen de una misma célula, de una misma bacteria. Esto se aprecia en este video, en el cual previamente realicé un cultivo mediante esta técnica. Si se fijan, esta es la inoculación primaria y finalmente en estas estrías de acá se pueden apreciar colonias individuales, colonias discretas. Esa es otra de las técnicas utilizadas. Sin embargo, uno puede posteriormente aislar una de esas colonias y eso también se realiza con un asa y se pueden hacer crecer en medios líquidos. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Igual que lo mostrado anteriormente, el asa se esteriliza en el mechero. Posteriormente, siempre bajo la esfera de esterilidad que genera el mechero, abrimos nuestra placa y voy a arrastrar una colonia de interés. En este caso lo hice en la zona de inoculación, pero uno podría seleccionar una colonia en particular, una colonia discreta. Y voy a colocar esta asa en un tubo plástico, en un tubo Falcon, que posee medio de cultivo líquido. La gracia es que ahora ese grupo de colonias va a crecer en este medio líquido. Luego esterilizo mi asa y estoy listo para colocar mi tubo a incubar. Entonces, posteriormente uno puede inocular las bacterias que crecieron en este medio líquido. Y ese tipo de siembra se llama siembra con espátula. En este caso, sobre la placa se coloca el cultivo de bacterias en el medio líquido y estas se esparcen mediante una espátula y tenemos una gran cantidad de bacterias que crecen a lo largo de la placa. Este método es preferentemente utilizado para calcular la capacidad de una bacteria de formar colonias. Por lo tanto, uno puede hacer diluciones seriadas de mi cultivo inicial y calcular cuánto es la cantidad de bacterias que se obtienen a partir de esa muestra. Y de esa forma calcular la capacidad proliferativa de las bacterias. Y eso se ve en el siguiente ejemplo. Acá estoy utilizando una espátula, la espátula de Drygalski, que en este caso es de vidrio, es esterilizada con etanol y luego flameada. Este proceso se hace 2 o 3 veces y igual que lo que se hace con el asa, esta espátula tiene que dejarse enfriar. Una vez que se enfría ya puedo arrastrar mi muestra, eso lo voy a hacer con una micropipeta. Voy a arrastrar una muestra que proviene de un medio líquido y la voy a colocar sobre la placa. Esto puede realizarse en el centro de la placa o en este caso lo voy a hacer en un borde y mediante la espátula lo voy a distribuir a lo largo de toda la placa. Si se fijan, esta espátula tiene forma de L y lo que yo hago es girar la placa con mis dedos y con la espátula hago un movimiento, cosa que se cubra a lo largo de toda la placa. Y siempre hacer esto cerca del mechero en condiciones de esterilidad y una vez que esté seco, que esté seca la placa, ya está lista para llevarse, para ser colocada en la estufa. Un error que cometí durante este video es que si se fijan, la tapita quedó muy lejos del mechero.
Recuerden que siempre hay que trabajar dentro de la esfera de esterilidad del mechero. Bueno, esas son algunas de las técnicas que utilizaremos en el práctico. Nos vemos en el laboratorio. Éxito.